Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento qué vamos a hacer hoy. La idea es que podamos trabajar juntos, qué es el comunismo. Yo sé que a veces es medio difícil empezar a tener alguna idea política, pero lo bueno es que podamos empezar a pensarnos un poquito en voz alta. Yo me voy a poner un poquito del capitalismo y del comunismo. A mí me da lo mismo después ustedes cuál es la opción que elijan. Yo no estoy acá para juzgarlos, ni decirle qué está bien ni qué está mal. Sí les voy a mostrar opciones y a pensar en voz alta posibles ideas de un lado y del otro. Lo bueno es empezar a abrir las cabezas y poder entender quizás que no es el lugar que yo decido para pensar cómo tiene que ser el mundo, pero quizás el pensar el mundo de otras maneras también me muestra que otras realidades son posibles. Entonces la idea es hoy iniciar las ideas bases de lo que es el comunismo, y para poderlo entender un poquito más, lo vamos a ir siempre mostrando en paralelo con las ideas capitalistas, que son las del mundo en que nosotros estamos acostumbrados a vivir, donde nos criamos. Entonces, empezamos a compartir la pantalla. Bueno, empiezo yo a compartir la pantalla y empezamos a trabajar juntos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan ir tomando apuntes de lo que vamos hablando. Y aquellas dudas que vayan teniendo, seguramente la semana que viene, cuando nos juntemos por Zoom o la otra, ahí las vamos a ir charlando, dialogando, porque este tema nos va a ir acompañando, como habíamos visto en la línea de tiempo a principio de año, durante todo este año y también durante todo quinto año. Entonces es un tema para trabajar, no dejarlo pasar, hagan apuntes sobre este tema, después me van a mandar los apuntes para empezar a entender un poquito el mundo en el que vivimos, que se va debatiendo muchas veces entre estas dos ideas. Empezamos entonces con el comunismo y el capitalismo. Bien, el comunismo ya algo habíamos trabajado, quizás lo habían trabajado el año pasado, pero vamos a ir repasando algunas cosas a ver qué es el comunismo. Durante todo el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando surge la segunda revolución industrial, muchos pensadores empezaron a cuestionar un poco cómo era la sociedad de ese momento. Nosotros acá tenemos una pirámide social de cómo es la sociedad en la época de la segunda revolución industrial. Vamos a tener una clase alta, que en el momento la vamos a llamar burguesía, que son los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas. Una clase media que está compuesta principalmente por comerciantes y profesionales como abogados, médicos, contadores. Y después una clase baja que los vamos a denominar en la época obreros o proletarios. Vamos a caracterizar primero un poquito cómo son estas relaciones de poder que se dan en el siglo XIX. Generalmente los obreros y proletarios corresponden a la clase baja, porque este es el sector más empobrecido, es el sector que no tiene nada propio, tiene que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. A cambio de esa fuerza de trabajo que vende, los burgueses le dan un sueldo a cambio. Entonces, los burgueses son propietarios, son los dueños de los medios de producción, decíamos, son los dueños de las fábricas. Son los que van a enriquecerse rápidamente en esta época y son los que van a ir contratando a estos obreros. Ahora, en general, los burgueses van a intentar pagarle a los obreros lo mínimo indispensable para obtener más ganancias. Así es entonces como empiezan muchos abusos de poder. En la época, los obreros poco a poco empiezan a organizarse, empiezan a darse cuenta que si uno reclama solo no alcanza, y empiezan a organizar los primeros sindicatos para empezar a defender sus derechos. Ahora, ¿cómo hace un obrero para defender sus derechos? Una de las cosas que puede hacer, por ejemplo, es una huelga. Pueden hacer tomas de fábricas, por ejemplo. Y de esa manera, entonces, los obreros, para hacerse oír, porque solo si lo hacían de manera individual, los burgueses no los escuchaban, en esta relación de poder tan desigual, los obreros se dan cuenta que la única manera de ser escuchados es si se agrupan y trabajan en conjunto, y luchan en conjunto.
Entonces lo que empiezan a hacer en esta época a través de huelgas, marchas, manifestaciones, tomas de fábricas, empiezan a lograr las primeras leyes que los van a empezar a defender. Estas leyes principalmente van a ser las leyes que tengan que ver con el trabajo limitado en un tiempo, que no sea, en ese momento empezó a ser un trabajo limitado en 12 horas diarias al principio, evitar que los chicos tengan que trabajar y evitar que las mujeres reciban un sueldo menor que los hombres. Algunos de estos reclamos los fueron logrando a lo largo del tiempo, como también una de las cosas que fueron luchando en la época también es que si se enfermaban, se les podía pagar una licencia y no era que perdían su trabajo. Entonces, todos estos reclamos van a ir haciendo que poco a poco los obreros empiecen a estar escuchados en algunas cosas. Ahora, hay pensadores como Marx y Engels, que los vamos a tener acá marcados, que van a decir, no alcanza con algunas leyes que vayan defendiendo el trabajo obrero, porque siempre en esta relación de poder entre burguesía y obrero, siempre los que van a perder son los obreros. Entonces no queda otra de cambiar de raíz esta forma de relación que hay entre ambos. Y ahí es donde surge la idea de pensar un mundo distinto, con otras relaciones de poder, y surge la idea del socialismo que va a tener como idea también el comunismo. Nosotros lo vamos a trabajar como sinónimos, comunismo y socialismo, aunque no es lo mismo, pero más adelante vamos a ir haciendo, desmenuzando y viendo en particular qué significa cada término. Ahora nos quedamos con los términos un poco más generales que nos ayudan a entender un poquito cómo son estas luchas. Primero, fíjense que yo además de poner la palabra obreros, puse la palabra proletarios. Es un término propio del comunismo y tiene que ver con un término que se usaba para hablar de los obreros en el siglo XIX. La burguesía en general es propietaria, tiene cosas que ayudan a que cada vez tenga más dinero. Por ejemplo, tiene propiedades, tiene fábricas y eso le va generando riqueza. Tienen terrenos, tienen grandes mansiones. Ahora, los obreros no tienen nada de esto. Lo único que decíamos que tenían los obreros era su fuerza de trabajo. Por eso, a los obreros que no van a tener ninguna propiedad, no se los puede llamar propietarios. Una manera despectiva de hablar de los obreros en esa época, que lo empezó utilizando la burguesía, era llamarlos proletarios. Prole en latín significa hijos. Lo único que estos obreros podían tener en gran cantidad, sin ninguna limitación, eran hijos. Entonces, una manera de burlarse de ellos era decir que este sector social no tenía nada propio. Lo único que podía tener en gran cantidad eran sus hijos. Nosotros siempre pensamos, o muchos piensan, que qué terrible la gente miserable que además de no tener dinero tiene hijos, que no se da cuenta que teniendo muchos hijos su pobreza muchas veces se acrecienta. Y eso uno lo mira desde el lado cómodo de una clase media, acomodada, o desde una mirada distinta que no entiende lo que es vivir en una situación de extrema carestía. Cuando a uno le falta poco, le falta todo, disculpen, lo único que puede tener, la única posesión que uno puede tener que nadie se la puede sacar son los hijos. Entonces es hasta un acto de rebeldía el tener muchos hijos, como una manera de decir que tienen algo que les pertenece. Y además es algo que va más allá de lo material. Entonces pueden tener el cariño sin tener ninguna restricción. Entonces también muchas veces es fácil entender desde afuera el porqué de las cosas, pero ese entendimiento poco tiene que ver con la realidad. Bien, entonces hablamos de proletarios como sinónimo de obreros, como estas personas totalmente desposeídas que no tienen nada que les pertenece, solamente tienen hijos, sin límite. Bien, frente a esta situación decíamos, Engels y Marx empiezan a pensar que no está bien esta situación
y empiezan a criticarla y empiezan también a buscar posibles soluciones. La idea que se les ocurre entonces es hablar del comunismo. Fíjense, así es esta imagen sirve para interpretar un poquito cómo analizan ellos la realidad de la segunda revolución industrial, cómo analizan la relación de poder que hay entre la burguesía, que sería el hombre que está acá sentado y vemos que no está en una situación tranquila, pacífica, amable, sino que está esperando como devorar todo lo que tiene a su alrededor. ¿Y qué va a devorar? ¿De qué se va a aprovechar? Se va a quedar con todo el trabajo de los obreros, todo el esfuerzo que hacen los obreros, según esta interpretación, va a ser aprovechada por la burguesía. ¿Quién se va a quedar con todo el trabajo que van haciendo los obreros? ¿Quién se va a beneficiar con eso? ¿Los obreros? No. El capitalista, el burgués, que les está dando trabajo. ¿Sí? Esta es la mirada propia que tiene el comunismo. Un grupo mayoritario, porque en general las pirámides sociales tienen más pobres que ricos, un gran grupo de personas que trabajan para el beneficio de unos pocos. Avanzamos un poco más. Según la idea, lo que va a ser el comunismo, vamos con esta mejor. Lo que va a proponer el comunismo es una sociedad distinta hasta de lo que había hasta ese momento. Yo acá lo que empecé a hacer es como un cuadrito comparando cómo ve el comunismo y cómo ve el capitalismo para tenerlo en cuenta, ¿sí? Nosotros vivimos en un régimen capitalista, tenemos diferencia de clases sociales según la cantidad de dinero, las riquezas que tiene cada uno. Cuanto menos riquezas, más abajo estoy en la pirámide social. Yo que tengo muchísimas riquezas, tengo yates, bla, 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 pertenecería a la clase alta, ¿no? La gente que no tiene todo lo que yo tengo, mentira, pertenece a la clase media, en general aquellos que tienen una propiedad, un autito, van a un colegio privado subvencionado, no un bilingüe, ¿sí? Algo sencillito como puede ser nuestro colegio. Y debajo está la clase baja, que son aquellas personas que en la actualidad no tienen muchas veces ni una casa que les pertenezca, muchas veces alquilan, no tienen auto propio, se manejan solamente en transporte público, tienen que utilizar solamente, no tienen obra social, van a tener solamente el acceso a la salud del Estado, y así entonces podemos ir viendo diferencias de clases sociales. Ahora decíamos que en esta división de clases sociales siempre hay un grupo que se beneficia del trabajo de otros, ¿sí? Vamos a ver entonces qué propone el comunismo. El comunismo dice, frente a esta desigualdad, que es imposible, según ellos, que la clase alta o la burguesía haga las cosas, no se aproveche de otros sectores sociales. La única manera que nos queda de cambiar esto es eliminar a la burguesía. Le elimino para que quede un solo sector social. Elimina a la burguesía y deja un solo sector social, que son los obreros, ¿sí? Los proletarios. Si yo tengo un solo sector social, voy a lograr que todos sean iguales. Se va a lograr la igualdad del proletariado. Ahora pregunta, ¿cómo hago para eliminar la burguesía? Y algo quizás ustedes vieron ya en el momento que tuvieron que ver el videito sobre los primeros años de la Revolución Rusa. Frente a un rey, frente a un zar, disculpen, Nicolás II, que mandaba a su población al frente de batalla, al frente de guerra, e iban perdiendo territorio, y el resto de la población estaba sumida en el hambre. Lo que decide hacer la población es una revolución, sacarle el poder al zar, tomar el poder los obreros y los campesinos, todo el proletariado hace esta revolución y le saca todas las propiedades a los burgueses y a los nobles. Ningún noble, ningún burgués va a decir, no, está bien, te doy todas las cosas, me doy cuenta que es injusto lo que estamos haciendo, te doy para que seamos una sociedad de iguales. Esta igualdad del proletariado se logra a través de la lucha armada, ¿sí? Por eso vamos a ver que directamente a la burguesía se la va a eliminar.
En algunos casos solamente le sacan las propiedades. En aquellos casos donde la burguesía se resiste mucho, bueno, directamente se los eliminará, se los matará. Pero la idea es básicamente esta. Elimino a un sector social y los burgueses que queden, que ya no van a tener más propiedades, ya no van a ser más burgueses, que se definían por tener propiedades justamente. Se van a tener que poner a trabajar igual que todo el mundo. Van a ser todos proletarios. Una cosa para tener en cuenta el comunismo. Si todos son obreros, no existe la persona que no trabaje. Son todos obreros, todo el mundo trabaja. La persona que no trabaja es directamente una enemiga del sistema. Si yo no trabajo, no ayudo a que mi país esté bien. Entonces, directamente las personas que no trabajan son castigadas y son encarceladas en un sistema comunista. Por eso está bueno el trabajar un poquito con estos conceptos, porque muchas veces confundimos el comunismo con otras formas de gobierno. ¿Sí? Entonces, todo el mundo tiene que trabajar, no existe más la burguesía, nadie que tenga propiedades que le generen riqueza, sino que tienen que arremangarse y ponerse a trabajar todos por igual. Avanzamos un poquito más. Después la criticamos al comunismo de la misma manera que podemos criticar al capitalismo. Si yo acá les doy como las ideas base para poder empezar a entenderlos. En la política, fíjense que yo les marqué directamente, les puse las banderas de los países que son más representativos de los sistemas que estamos trabajando. Del capitalismo puse la bandera de Estados Unidos, ¿sí? En general, los sistemas capitalistas reconocen como mejor sistema de gobierno la democracia. En cambio, los grupos comunistas entienden que el mejor sistema de gobierno es la dictadura del proletariado. Vamos a explicar un poquito. Proletario era obrero. Hablamos de una dictadura de los obreros. Entonces, la toma del poder por la fuerza de los obreros. ¿Por qué llegan a esta idea de pensar en una dictadura? ¿Y por qué no dicen vamos a elecciones y como es buena nuestra propuesta podemos ganar y hacemos que el comunismo se imponga a través de una democracia? Si la mayoría de las personas de una población son personas que la pasan mal, son proletarios, son obreros excluidos de los beneficios, si se unirían todos los obreros podrían llegar a tener el poder. Lo que ellos dicen, los comunistas, dicen, es imposible que los obreros lleguen a tomar el poder si no es por la fuerza. Siempre la burguesía, como tiene más dinero, puede comprar votos, puede hacer fraude, puede realizar distintas estratagemas políticas para evitar que los obreros hasta se presenten en elecciones. En nuestro país, por ejemplo, en la Argentina, siempre las personas que gobernaron pertenecían a la clase alta o a la clase media. Nunca gobernó a alguien que perteneciera a la clase baja. Entonces, bajo esta idea, es lógico pensar que si nunca van a poder llegar a tomar el poder a través de la democracia, lo tomen a través de la fuerza. Después vemos si está bien o no, dejamos un poquito eso de lado. Pero ellos dicen, es la única manera que tenemos de acceder al poder. Lo que dicen los comunistas es, al principio vamos a tomar el poder por la fuerza. Cuando las personas se den cuenta que bajo nuestro sistema están mejor, ya las personas van a decidir elegir y podemos hacer una votación más libre como corresponde. ¿Qué pasa en el caso de China, que es un país comunista que está hoy vigente todavía? En China, por ejemplo, se hacen elecciones, pero para evitar que gane alguien que no sea comunista, se puede presentar en las elecciones un único partido político, que es el Partido Comunista. El resto de los partidos no se pueden presentar. ¿Quién gana las elecciones entonces? Obviamente el Partido Comunista. Pero dice, fuimos elecciones. Ahora, esas elecciones no tienen mucho sentido si no hay alternancia en el poder, si no hay propuestas distintas que se puedan hacer. Pero bueno, ellos hacen elecciones, ¿sí? Fíjense la bandera de Rusia. Color rojo, que representará ¿qué cosa? La sangre de todos los que murieron
para defender esta revolución. Decíamos que la revolución se lograba a través de la sangre. Y fíjense que tenemos acá dos símbolos. Por un lado, uno que es más sencillo de identificar, que es el martillo, que representa a los trabajadores industriales de las grandes ciudades rusas. Por el otro lado tenemos esto que es una hoz. Este es un instrumento de labranza que se utilizaba en la época. Habrán visto en el video que en general la población rusa era una sociedad campesina, atrasada, que vivía del campo, que vivía de la siembra y de la cosecha del trigo. Acá lo que vamos a tener, esta hoz, ¿cómo se usa? Por si algún día tienen que ir a cultivar algún campo. Esta hoz tiene filo en la parte interna, entonces van cortando las espigas de trigo y así las van cosechando. Entonces, lo que nos muestra esta bandera es justamente la unión del campo y de la ciudad, de los obreros del campo, los campesinos del campo y los obreros de la ciudad, para llevar adelante esta revolución. El capitalismo, vamos a ver. Para tener idea, ya que estamos viendo un poquito de historias de banderas, les cuento. La bandera de Estados Unidos es una bandera bastante dinámica, distinta a nuestra bandera que desde que se creó siempre fue igual. La bandera de Estados Unidos tiene algo que se fue manteniendo a través del tiempo, que son las 13 líneas que van a representar las primeras 13 colonias norteamericanas, las primeras 13 colonias que se asentaron en territorio norteamericano. Y después lo que tenemos acá, cada estrellita representa un estado, lo que nosotros definimos como provincia. Entonces, a través del tiempo, con la expansión norteamericana, estos estados fueron variando y fueron creciendo. Al principio no eran tantos estados norteamericanos, entonces si uno ve una bandera más antigua de Estados Unidos, va a tener menos estrellas. La bandera actual, si no me equivoco, tiene 50 estrellas que representan a los 50 estados norteamericanos. ¿Sí? Para tener, no se lo voy a tomar en ningún momento esto, pero bueno, para tener un poquito de idea de banderas. ¿Sí? Bien, en la política entonces tenemos un grupo capitalista que alterna en el poder y tiene un sistema democrático, y un grupo comunista que no alterna el poder, que no hay cambios entre los distintos sectores en el poder, que se va a mantener a través de la dictadura del proletariado. Avanzamos un poquito más. En la economía, si yo le saco a la burguesía, me quedo un poquito hablando del comunismo, ¿sí? Si yo le saco a la burguesía todo lo que posee, ¿quién se hace cargo de todas esas propiedades? El nuevo dueño de todas esas propiedades va a ser el Estado, va a ser una propiedad colectiva. El Estado va a ser dueño de todo y va a ir administrando esos recursos, dándole a cada uno algo para que produzca. En cambio, del lado común, el lado capitalista, cada persona es dueña de lo propio, ¿sí? Por eso hablamos de que hay una propiedad privada. La fábrica me pertenece a mí, por ejemplo. Yo siempre quise tener una fábrica de mermelada de frambuesa. Entonces, la fábrica es mía. En un Estado comunista, la fábrica pertenecería al Estado. Vamos un poquito más allá. Quizás el Estado no solamente es dueño de todos los medios de producción, de todas las fábricas, sino que además decide cuáles son los rubros en los que tiene que invertir, qué se tiene que producir en el país. En el mundo capitalista no, cada persona, cada propietario con su fábrica decide qué vender. Yo, por ejemplo, que produzco mermelada de frambuesa, decido vender mermelada de frambuesa. Quizás, si yo estaría en un lado comunista, el Estado se haría cargo de mi fábrica y decidiría que quizás no es algo elemental que las personas tengan mermelada de frambuesa, porque en realidad es un producto que al cual no accede toda la población. Es solamente para un sector más restringido. Entonces quizás decide que en vez de vender mermelada de frambuesa, tengo que hacer un dulce más barato, o que quizás directamente puedo hacer otro tipo de preparación que sirva más. Por ejemplo, voy a vender dulce de batata, que es un dulce económico, más rendidor,
y que puede alimentar mejor a la población. Con menos cantidad, alimenta mejor que el dulce de frambuesa. Entonces puede ser en un estado comunista que tomen mi fábrica y que decidan producir algo que lo vean como más necesario. Entonces, el Estado en un mundo comunista decide qué se compra y cómo se va a vender también. Y va a decidir también en un Estado comunista qué precio va a tener ese producto. En un Estado capitalista no. Cada propietario va a tomar y va a decidir qué precio va a tener. Ahora ustedes me dirán, entonces la Argentina que tiene algunos precios máximos es comunista, y no, porque en realidad estos precios se logran a través de acuerdos con el gobierno. El Estado no es que impone y dice a partir de ahora la leche va a valer tanto. Se sienta con los productores y llegan a un acuerdo. Le dice, bueno, yo necesito que al menos haya una leche que valga, no sé, 50 pesos. Capaz cuando ven este video ya está desactualizado y la leche está más cara, ¿sí? Porque estamos en la Argentina. Entonces dice, por ejemplo, yo necesito que al menos ofrezcan una variedad de leche a 50 pesos. Después el resto vendanla al precio que quieran. Pero necesito tener una leche un poco más económica porque estamos en un periodo de crisis en la Argentina. Entonces, frente a eso, el Estado interviene un poquitito, ¿sí? Pero nada más. Pero en general, en un sistema comunista, ni se le pregunta a los dueños de la fábrica porque los dueños de la fábrica no existen. Todo pertenece al Estado. Ahora, si no hay propietarios de fábricas, tampoco hay propietarios de casas. Las casas pertenecen al Estado. Yo les decía que tenía una fábrica de frambuesas, ¿no? Imagínense, mi casa es re grande, tiene 10 habitaciones. Siempre muestro el mismo fondo, pero es porque me gusta. Pero tengo variedad de habitaciones en mi casa. En estas 10 habitaciones vivo con mi marido y mis 2 hijos. No sobran habitaciones. En un sistema comunista me dirían, no tiene sentido que tengas una casa tan grande si vos solamente vivís con 3 personas más. Son 4 los integrantes de la casa. ¿Qué va a hacer el Estado? Va a tomar mi propiedad, quizás hasta la divide en 2, y a mí me dejen una partecita, me da una casa donde yo pueda vivir dignamente con mi familia, y el resto de la propiedad se la va a dar a otra familia que también tenga otros integrantes. Se van distribuyendo las ganancias, las riquezas del Estado, las propiedades del Estado, para que cada uno tenga un poquito. Más de uno me dirá, ah, pero no está bien, porque entonces, ¿cómo es? Yo me esforcé en tener mi casa y el otro va a venir y aprovechar mi casa. Para tener una casa en un sistema comunista, todas las personas decíamos que trabajaban. Todos trabajan por igual. Yo realizo el mismo trabajo que otra persona. Entonces, es lógico que frente al mismo trabajo tengamos también el mismo acceso a los bienes para poder vivir. Pero además, el Estado me lo está prestando, no es mi casa. Es la casa que el Estado me da para que yo pueda vivir con mi familia. Tengo más hijos, me mudará a una casa más grande. Tengo menos hijos, viviré en una casa más chica. Pero tiene que ver un poco con la cantidad de hijos, con las necesidades de cada familia. Va a distribuir los bienes que tiene el país, se distribuyen de manera que lleguen a todos. Ahora, si yo quiero que todos que tengan bienes, voy a hacer, que no es que unos poquitos van a tener muchos. Todo, como se va a distribuir entre todos van a tener un poco, no va a haber alguien que tenga muchísimo. ¿Sí? Entonces, si bien nadie va a tener lujos, nadie se va a morir de hambre y van a estar todos bien. Una de las cosas que tienen los sistemas comunistas, por ejemplo, es que tienen un nivel de educación bueno, todas las personas pueden educarse, se termina con el hambre, no hay desnutrición en los países y también se baja la mortalidad infantil. Ahora, visto desde un lado capitalista, uno dice, no es justo que todos reciban lo mismo si unos se esfuerzan más que otros. Y acá entonces vamos a cómo uno puede entender una sociedad. Nosotros desde el mundo capitalista vemos que cada uno trabaja para sí mismo. Uno es libre, decide qué hacer con su vida y eso me da felicidad. ¿Sí? Por eso yo puse acá
caritas todas sueltas. Cada uno se preocupa de su propia felicidad. Si alguien no es feliz, bueno, debe ser que si no logra la felicidad es porque no se está preocupando en lograrla. Después lo criticamos un poquito, ¿sí? Pero supuestamente en el mundo capitalista ideal, aquel que se esfuerza es feliz, aquel que trabaja consigue cómo subsistir y consigue cómo estar mejor y cómo progresar. El comunismo, la idea que tienen es distinta. Yo lo que hago no lo hago solamente para mí, lo hago pensando en el bien de toda mi comunidad. Por eso hablan de lo que es el bien común. Yo no puedo ser feliz si la persona que está al lado mío no lo es. Yo tengo que buscar mi felicidad y la de toda mi sociedad. Por eso la sociedad se logra en conjunto. Todos juntos son felices. Yo voy a hacer sacrificios, voy a hacer todo lo necesario para que todos logremos este estado de felicidad. Ahora, nosotros muchas veces decimos, bueno, aquel que se esfuerza, lo logra. Y así entendemos el capitalismo. Aquel que se esforzó, logra estar mejor. Aquel que quiere salir de la pobreza, con solo quererlo y trabajar duramente, lo va a lograr. Lo cierto es que el sistema comunista no es perfecto y el sistema capitalista tampoco lo es. Nuestro sistema capitalista en general hace que a algunos les sea más fácil tener algunas cosas, les sea más fácil lograr tener cosas. Muchas cosas puede ser que yo las haya heredado, entonces directamente ni me tuve que preocupar, o tuve la suerte de nacer en una casa que me pueden brindar una educación de calidad, me pueden asegurar un plato de comida todos los días, o puede ser que también nazca en una casa donde a mis papás les cueste mucho el poder salir adelante. Ahora, nos venden la idea de que siempre aquel que se esfuerza lo logra. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo es una persona que trabajó mucho, mucho, mucho. Cuando él tenía 10 años tuvo que dejar el colegio porque su papá había muerto, su mamá era una persona viuda que para como era enferma no podía trabajar y tuvo que salir a trabajar desde muy chiquitito. Trabajaba para una de las familias más ricas que había en la zona oeste, que era dueña de la mayoría de, por ejemplo, no sé si conocen Ramos Mejía, la familia Ramos Mejía era dueña de toda una estancia enorme y él trabajaba ahí. Después cuando fue un poquito más grande, ya habiendo dejado el colegio, trabajó de camionero, después pudo ponerse un kiosquito, pero yo les aseguro que mi abuelo se mató trabajando toda su vida. Ahora, ¿pudo tener muchos lujos? No. Cerca de la casa de mi abuelo estaba uno de los hijos de la familia Ramos Mejía que dilapidó toda su fortuna, perdió parte de sus riquezas en juegos de cartas. No le pasó nada a ese hombre despreocupado porque tenía un colchoncito donde caerse. Mi abuelo estaba solito en el mundo. Entonces, esta idea de que el capitalismo, aquel que se esfuerza, lo logra, y yo no sé si siempre es así. Hay personas que les cuesta mucho el seguir adelante, el seguir viviendo, que muchas veces ni pueden pensar en un progreso indefinido como nos vende el capitalismo. De la misma manera que critico el capitalismo, les critico un poquito el comunismo en esta idea de que todo es de todos y que todos tendrían que gozar de esos beneficios, lo cierto es que de a poco las personas que integraban parte de este Estado empezaron a ver con malos ojos a cualquiera que lo criticaba. Y así vamos a tener que las ideas principales que había puesto en marcha Lenin y Trotsky después lo quería hacer y no lo pudo hacer, cuando llegó Stalin, todo aquel que cuestionaba de algunas maneras al comunismo era visto como un enemigo y era directamente eliminado. Y también Stalin, cuando estuvo en el gobierno, benefició a algunos sectores, a algunos burócratas, que se quedaban con las riquezas también de los obreros. Y estos obreros seguían trabajando un montón, está bien, no se morían de hambre, subsistían, pero tampoco se repartían las ganancias de manera equitativa para todos como correspondía. Sistemas ideales en el mundo lamentablemente no hay, porque estos sistemas están hechos por personas. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de ir pensando cómo queremos que sea el mundo.
Y de donde se paren, a mí me da lo mismo y me gustaría que empiecen a probar el pararse de un lado o del otro. Quizás pararse de un lado firmemente y decir, el otro lado no me gusta por tal razones, y empezar a entender por qué estoy de un lado o por qué puedo pensar en otro lado, pero lo ideal es que, al menos en esta clase, empiecen a pensarse también como seres políticos, seres que pueden empezar a entender la realidad y pueden pensar también cómo esta realidad puede mejorarse, estando de un lado o del otro. ¿Sí? Entonces, yo lo que les voy a pedir para la clase que viene es que tomen apuntes de esto, nada más. ¿Sí? Más adelante entonces vamos a ver cómo estas ideas revolucionarias fueron tomando una vía particular. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias por escucharme. Espero no haber sido muy pesada, que se les haya pasado rápido el tiempo. Los quiero mucho y nos vemos. Suerte, chicos. Y ahora tengo que ver cómo era que... Acá. Detengo la grabación. Un abrazo, chicos.